Toda la vida tiene música hoy. Rompan filas y saquen un oído. Este es el momento de la Escuela de Música de la Universidad, para escucharte mejor. Todas las cosas tienen música, el sol. Y de a poquito vamos conociendo las voces, las propuestas, las ideas de cada uno de los docentes de la Escuela de Música. En este caso está en contacto telefónico la profesora y licenciada Cecilia Giraudo. Cecilia, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Hola, Analía, buenas tardes. Bien. Gracias bien. por recibirnos, por estos minutos, así charlamos y nos contás un poco cómo se piensan, ¿no?, las clases de música. Digo, cada especialidad tiene su didáctica, cada disciplina pretende, digamos, su cuestión específica para enseñarse, para dar clases. ¿Qué es lo que pasa con la música? ¿Cómo se piensa el armado de cada uno de estos espacios? Bueno, te cuento primero que soy profesora de la carrera de educación musical. Uh-huh. Si bien cada uno de los instrumentos tiene su profesorado, hay una carrera específicamente de educación musical, donde nosotros nos concentramos en este proceso de enseñanza-aprendizaje de la música. Uh-huh. Si nosotros nos imaginamos una clase de música de escuela primaria, por ejemplo, bueno, vemos un maestro tocando, chicos cantando, parece algo muy simple. Sí, sí. Incluso escuchamos, cualquiera puede dar clases de música. Seguramente que digo, los que recordamos es porque fueron buenos maestros de música, ¿no? Digo, este es un área que tenés que captar la atención de los chicos, digo, en el nivel que estés, porque por ahí los chicos tienen como su gusto musical, ¿no? Y meterlos en otra temática, en otra cuestión, es como todo un desafío. Sí, bueno, nosotros consideramos que el repertorio no es tan importante, sí lo que hay que intentar hacer es una propuesta interesante, Uh-huh. una propuesta que invite a hacer. Entonces, en las clases de música tiene que suceder música. Tiene que suceder música. Bueno, ¿y cómo se piensa eso? ¿Cómo se estructuran o cómo se planifican ese tipo de clases? Bien. Bueno, te voy contando. Para armar una clase, primero hay que pensar qué contenido uno tiene que enseñar. Uh-huh. Por ejemplo, si quiero enseñar a que reconozcan si un sonido sube o baja, o las partes de una canción, un contenido específico. Y después hay que pensar la transposición didáctica. ¿Cómo hago para que ese contenido llegue a un grupo específico? Nosotros, los educadores musicales, tenemos un amplio espectro de clases de música. Imagínate, están los niveles, el nivel inicial, la primaria, Uh-huh. secundaria, enseñanzas escuelas de enseñanza específica de la música, lugares de enseñanza no formal, o sea que es muy amplio. Entonces la transposición didáctica depende de a quién llegamos, uh-huh. Claro, de ese contexto. Bueno, una vez que se piensa cómo enseñar, se piensa un recorrido didáctico. ¿Qué cosas tienen que suceder o tengo que practicar o tengo que conocer para llegar a entender eso? Hay que generar materiales. Los materiales van desde una fotocopia, Uh-huh. una ficha, construir instrumentos, por ejemplo. Linda experiencia. Es hermoso. Claro. No, aparte que esta cuestión de producir algo que a su vez después voy a poder hacer sonar o que voy a poder escuchar su sonido, tiene como un doble valor, ¿no? Participé en todas las instancias. Sí, además, imagínate los maestros, por ejemplo, que trabajamos en escuelas primarias comunes, que por lo general no hay muchos materiales, no hay instrumentos de lo que nosotros llamamos convencionales. Entonces, bueno, los maestros de música podemos crear, construir instrumentos para poder tocar en grupos. Uh-huh. Así que, bueno, eso es un trabajo también de exploración de sonora, de materiales y de construcción, que se hace en una materia que se llama investigación y producción de materiales para la educación. Bien. También tenemos que elegir el repertorio. Yo recién estaba escuchando en la introducción que ustedes hacen a la Escuela de Música la variedad de músicas que aparecen. Tiene, claro. Uh-huh.
bueno, el maestro de música tiene que conocer, poder analizar. Yo siempre digo que tenemos que estar, cuando escuchamos música, siempre con una escucha didáctica. Entonces, estamos escuchando algo y decimos, esto puede servir para enseñar tal cosa o tal otra. Y vamos armándonos nuestro repertorio didáctico. Sí, que permita, digamos, que permita ser el disparador seguramente de algo que uno quiere explicar, ¿no? Digamos, es tan diverso y tan heterogéneo el mundo musical, ¿no? Que hay tantas posibilidades que hace que ustedes tengan que tener como una escucha y un oído de lo más agudizado, ¿no? Claro, por eso también es importante la formación específica que tienen los estudiantes. Uh-huh. En las clases de música ellos hacen una síntesis de todo lo que aprenden en las distintas asignaturas, porque tienen que hacer audioperceptiva, tienen que hacer análisis, tienen que tocar, acompañarse, ser intérpretes y además la transposición didáctica. Hay unas cuantas cosas. En el tema de la formación musical, ¿cómo se piensa en cada nivel, Cecilia? Digo, la formación musical que se pretende dar en el ámbito primario, por supuesto, está dividido en ciclos, ¿no? No es lo mismo el nivel inicial que el último, pero ¿cuáles un poco las competencias que se pretenden dar y qué pasa en los otros niveles? Bueno, en la escuela primaria, y el nivel inicial y secundaria común, lo que se pretende actualmente es que sucedan experiencias musicales, uh-huh. que es lo que yo te decía, que suceda música. Entonces, tenemos que tener el foco en hacer producciones vocales instrumentales. Eso depende también de cuál es el fuerte de cada maestro de música. Pero el foco tiene que estar en la producción. En esa producción, obviamente, hay un análisis de cuestiones específicas de la música, pero no está pensado enseñar música, por ejemplo, las notas en la escuela primaria. Uh-huh. A veces la gente dice, no aprendí nada, porque no saben leer y escribir música, pero no es el objetivo de la escuela primaria. Acá hay un oyente que recuerda que aprendió los himnos y las marchas, digo, como una de las cosas que le dejó la formación de música. Bueno, en un momento sí, en un momento era como obligatorio enseñar uh-huh. el repertorio oficial. Ahora queda a elección de cada maestro. Es un repertorio que uno elige, no está dentro de la currícula enseñar el repertorio oficial. Bien, es opcional y cada docente decide si se da o no. Claro. Y hablábamos del ámbito primario, ¿qué pasa en el secundario? Digo, ustedes desde la formación que le dan a los docentes, ¿cómo se piensa también el espacio de la escuela secundaria? Bueno, en la escuela secundaria tenés varias opciones, porque en la escuela secundaria común, lamentablemente tienen en primer año nada más música. ¿Solamente? Claro. Uh-huh. Y algunas escuelas tienen la suerte de tener en tercer año. O sea que hay que pensar muy bien qué vamos a ofrecer a un estudiante de secundaria en ese corto tiempo. Por eso también se piensa en producciones. Hace un tiempo el Ministerio de Educación había hecho unos cursos donde enseñaban a armar ensambles instrumentales con adolescentes, por ejemplo, para tener un proyecto musical durante el año. Claro. En cambio, por ejemplo, si uno va a dar clases a la escuela Nigelia Soria, que tiene una orientación musical, ya los contenidos son diferentes. Claro, ahí ya hay contenidos más específicos. Uh-huh. Claro, incluso contenidos en los que nosotros tenemos que buscar una formación paralela, porque tampoco la tenemos, porque ellos trabajan con instrumentos, con aerófonos andinos, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí hay otra dificultad. Acá hay otro oyente que pregunta, digamos, si hay instrumentos en la escuela. Digo, se pretende una formación musical, dice, pero bueno, hay instrumentos en la escuela. Muchos recuerdan, o podemos recordar que las escuelas tenían piano o algún instrumento en particular. ¿Eso sucede? ¿Hay dificultades para esto ahora? Y hay dificultades, incluso no hay aula de música. Entonces, depende mucho de la imaginación del maestro uh-huh. y cómo vaya armándose su perfil también. Bueno, a mí me encanta esto de llevar los instrumentos y de armar, incluso tengo armado arreglos en función de los instrumentos que yo construyo.
Por ejemplo, tengo un instrumento de placa, ¿te das cuenta? Eso te iba a decir, ¿qué instrumentos puede ser, en qué incluye la propuesta? ¿Viste los xilofones? Sí. Bueno, yo tengo armado uno que es con cerámico, con los restos de cerámico que quedan cuando hacen las obras. Ah, de que pones en la pared, digamos, en una cocina. Claro. Las tiritas que quedan. Las tiritas con las tiritas que quedan se afinan y se arma un instrumento de placa, donde se puede trabajar melodía, por ejemplo. Eso el año pasado hicimos un taller con los estudiantes y armamos cantidades. Se trabaja también con los tubos de sikus desarmados para que muchos chicos puedan tocar. Se hacen instrumentos de percusión. Hay una amplia gama de instrumentos que se pueden construir y el profesor tiene que, si tiene espacio en la escuela, lo guarda en la escuela y si no va con su bolsito. Con su mochilita preparada. Bueno, pero lo que vos estás diciendo, Cecilia, requiere mucho de la imaginación, la capacidad, digamos, creativa del docente y también encarar este tipo de propuestas, ¿no? Que plantean todo, porque hay que fabricar el instrumento, digo, con toda la dificultad que eso tiene, poder sacarle sonidos y tratar de que algo suceda en todo ese entorno, ¿no? Claro, por eso te digo que se pone en juego mucho, porque ahí también se pone en juego lo que aprenden los chicos en análisis y composición, que es una materia donde hacen arreglo. Después lo que uno escucha a lo mejor es rudimentario, porque es un arreglo con las posibilidades que tienen 30 niños de primer grado, por ejemplo. Pero sabemos, pero digamos la idea es entender todo el proceso, que esa cosa así simple al oído, digo, como vos estás planteando, toda la complejidad que eso tiene, ¿no? Sí, y la complejidad para los mismos niños que tocan juntos, que es maravilloso que ellos puedan escucharse y tocar juntos y hacer una producción musical. Bueno, son interesantes esto que hablabas de algunos proyectos así colectivos o proyectos anuales donde se puede pensar una estrategia, un trabajo en conjunto como para producir algo, finalizando el año, pero también con la importancia que tiene la música como contacto, ¿no? Como posibilidad de generar lazos. Sí, obviamente. En ese sentido, por ejemplo, el surgimiento de las orquestas barriales son una muestra de la importancia de la música. Vos tenés experiencia y venís trabajando. Sí, yo trabajé en Ludueña 6 años. Sí. Son proyectos, digamos, que trascienden lo musical, tiene que ver con muchas cosas y son muy valiosos desde tu punto. Claro, y lo musical produce ese efecto que vos decís, el de congregar, el de tener un proyecto común. ¿Qué es lo que sucede en el aula de música de la escuela común en esos 40 minutos que tienen? Hay 40 minutos semanales, es muy poco. Sí, lo que estás diciendo, especialmente en el secundario, con esta posibilidad de música, quizás a lo largo solamente de un año, el primer año, bueno, claro. Digo, es todo un desafío porque es como que tenés muy poquito tiempo donde tenés que tirar un poco las bases de cosas nuevas, especialmente porque los chicos están influenciados por la selección que ellos hacen de la música, ¿no? Obviamente que tiene que ver con su edad, con sus gustos, su preferencia, pero la idea es construir algunas o reflexionar un poco con una mirada un poco más amplia. Sí, ni hablar. Y viste que yo te decía al principio que lo importante es la propuesta. Si hay una propuesta que tiene un desafío musical que lograr, se olvidan del repertorio. Yo he trabajado folclore, música clásica, cualquier cosa con estudiantes de secundaria, pero tiene que haber un desafío que resolver, o estar tocando todos juntos, o estar resolviendo algo que se está escuchando. Buenísimo. Ceci, digamos, apelamos por un lado a la creatividad de los profes de música para que ese tiempo lo puedan aprovechar lo máximo posible, ustedes como referentes, ¿no? Y también a los papás, ¿no? Digamos, que acompañen este tipo de propuestas, porque me parece que ahí también se da una unión interesante, ¿no? El apoyo que, digo, cuando cuentan que están creando un instrumento o haciendo una propuesta de este tipo. Sí, bueno, y en estos momentos de virtualidad, mucho más. Sí, dependemos de la familia. Totalmente, digamos, que acompañen y que apoyen, y muchas veces pasa esto de que pueden hacer cosas en grupo que están muy buenas y son tan potentes, ¿no? Porque se juntan muchas cuestiones que dan buenos resultados. Sí.
Nosotros ahora desde la materia que se llama Materiales para la Educación Musical, estamos generando proyectos virtuales, microclases virtuales, que a través de Extensión Cultural vamos a compartir con la comunidad para colaborar con maestros y estudiantes que necesiten estos materiales. Perfecto. ¿Esto va a ser a partir de las redes sociales de la escuela? Sí, mira, estamos todavía definiendo la plataforma y después ya a través de Josefina seguramente te vamos a informar. Perfecto. Como para publicar. Perfecto. Ceci, bueno, quedamos en contacto para difundir esa información, ¿eh? Queremos ser de los primeritos que cuando tengan todo listo nos lo cuenten para que se lo acerquemos a la audiencia, ¿eh? Por supuesto. Te agradezco mucho el contacto. Bueno, gracias a vos. Chao, hasta luego, muy amable. Chao, gracias. Cecilia Giraudo charlaba con nosotros, docente de la Escuela de Música, charlando, bueno, esto justamente sobre la formación, la enseñanza en la educación musical. Nos estamos despidiendo.